the Messiah is going to reign from the third temple or from the New Jerusalem that is coming from heaven. ¿El Mesías reinará desde el tercer templo o desde la nueva Jerusalén que viene del cielo? If also in this question says, if the New Jerusalem is the center of the divine government, Si la nueva Jerusalén es el centro del gobierno divino, why we need a temple? entonces ¿para qué necesitamos un templo físico? And if it's from the temple, Y si es desde un templo, why we need the New Jerusalem entonces to ¿para qué descend? necesitamos que la nueva Jerusalén descienda? Tenemos que entender muy bien lo que es la Jerusalén durante el milenio We need to understand very well that understand what Jerusalem is durante el milenio in the new millennium y la nueva Jerusalén. and the new Jerusalem. Hasta donde yo lo entiendo y he estudiado a fondo el tema en la palabra, Even to the point where I'm not really sure, and I study a lot in the Word. la nueva Jerusalén The new Jerusalem es donde vamos a vivir la eternidad, is where we are going to live for eternity, donde vamos a vivir adorando permanentemente al Señor. where we are going to live eternally worshiping the Lord. Y en la nueva Jerusalén And in the new Jerusalem está el modelo eterno del eterno is templo the eternal model of the eternal building que le fue mostrado a Moisés that was shown to Moses como modelo para edificar el tabernáculo primero y el templo después Salomón. as a model to represent how the temple should be built and the new one. Durante el milenio, During the millennium, entiendo y estoy convencido que va a ser aquí en la tierra, I understand and I am convinced that it's going to be here on earth, y la Jerusalén del milenio and the Jerusalem of the millennium es la que va a tener el tercer templo reconstruido, is the one that's going to have the third temple constructed, donde el Mesías Where the va a Mes- gobernar where the Messiah is going to govern todo el mundo the whole world desde el templo from the temple en Jerusalén. in Jerusalem. Un detalle muy importante, A very important detail. se mencionó que en los capítulos 40 al 48 del libro de Ezequiel, In the book of Ezekiel 40, chapter 40 and through 48, capítulos 40 al 48, chapter 40 to 48, está el diseño del templo, you'll see the design of the temple, del tercer templo. the third temple. Y hay un versículo que para mí es clave, And there's a verse that is a key for me en el capítulo 43, versículo 12. in chapter 43, 12. Y es cierto que el anticristo va a gobernar durante un tiempo And it's true desde that- el tercer templo, And it's true that the Antichrist will govern for a period of time within the third temple. pero les leo Ezequiel 43, 12. And Ezekiel 43, 12. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del templo, el recinto entero, todo en derredor, será santísimo. Y aquí que esta es la ley de la casa. This is the law of the temple. The whole area surrounding the mountaintop is most holy. Behold, this is the law of the temple. Amén. Amen. All through the Old Testament, in particular in the book of Psalms, Durante todo el Viejo Testamento y especialmente en el libro de Salmos, we see the references to the Lord being in his holy temple. vemos la referencia de que el Señor está en su templo santo. And even Yeshua, Jesus himself, prayed, Y aún es Jesús mismo oró on earth as it is in heaven. en la tierra como está en el cielo. What we see here with regards to the Jewish culture and the tabernacles and stuff, Lo que vemos aquí acerca de la cultura de los judíos y los tabernáculos they are a shadow es una sombra of the reflection of the substance de reflejo de la sustancia of that which is in heaven. de aquello que está en el cielo. Revelation 21, En Revelaciones 21, verses 1 to 3, de 1 a 3,
says, "And I saw a new heaven and a new earth." Then I saw vi un cielo nuevo y una tierra nueva, For the first heaven and the first earth were passed away, porque el primer cielo y la primera tierra pasarán, and there was no more sea. y el mar ya no exista más. And I, John, saw the holy city, Yo, Juan, vi saw la the santa holy ciudad, city, New Jerusalem, la nueva Jerusalén, coming down from God out of heaven, descender del cielo de Dios, prepared as a bride adorned for her husband. dispuesta como una esposa ataviada para su marido. And I heard a great voice out of heaven saying, "Behold, Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios. the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them. El tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. And they shall be his people, Y ellos serán su pueblo, and God himself shall be with them and be their God." y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En el tercer templo We have to understand tenemos que entender the Orthodox Jews que los judíos ortodoxos do not do sacrifices right now no hacen sacrificios ahora mismo because there's no temple. porque no hay un templo. When the third temple is constructed, Cuando el tercer templo se ha construido, they will start doing entonces ellos sacrifices. sí van a comenzar a hacer sacrificios. Because understand that at that time, Porque tenemos que entender que en ese preciso momento there will be those that still don't believe that Yeshua is Messiah. van a haber aquellos que todavía no creen que Yeshua es el Mesías. When you read 2 Thessalonians Cuando usted lee 2 Tesalonicenses, chapter 2, el capítulo 2, verses 3 and 4, el versículo 3 y it 4, says, "Do not let anyone deceive you dice, no dejes que nadie te engañe in any way, de ninguna manera, for that day porque ese día will not come no va a venir until the rebellion occurs hasta que la rebeldía ocurra and the man of lawlessness y la sin ley, que no haya ley, is revealed, sea revelada. the man doomed to destruction. El hombre se va a entregar a destrucción, He will oppose se va a oponer and will exalt himself over everything that is called God y se va a exaltar en contra de todo lo que se ha llamado Dios or is worshipped, o la adoración a Dios, so that he sets himself up para que él mismo sea exaltado in God's temple, en el templo de Dios, proclaiming himself proclamándose él mismo to be God. ser Dios. That is before he reveals himself. Understand that before he reveals himself, Entienda que esto es antes de que él se revele. there will be, that's why in Daniel it says that the sacrificial system will return. Por eso es que en Daniel dice que va a regresar Because modern day los Orthodox Jews, sacrificios, porque los judíos ortodoxos modernos de este tiempo, they do not do ellos sacrifices. no hacen sacrificios. That's why many of them go to the wall Por eso es que muchos de ellos van al muro and they pray y ellos oran for the temple. por el templo. We pray for the temple Nosotros oramos por el templo because it has prophetic porque para significance. nosotros tiene un significado profético. Not because we need a Amen. sacrificial No system. porque Amen. nosotros necesitamos un sistema de sacrificios. So understand Así que entienda that while it is biblical to pray, que mientras sí es bíblico que oremos por pray el with templo, understanding. tenemos también que orar con entendimiento. I'm not praying for a new sacrificial system, Yo no estoy orando para que regrese and you should not either. para que regrese el sistema de sacrificio, y usted tampoco debe orar de esa manera. I'm praying for the third temple Yo oro por el tercer templo so that one day para que un día Yeshua returns Yeshua regrese and begins his reign. y comience su reinado. And it has to happen in that third Y temple eso tiene que suceder en el tercer templo, because in the New Jerusalem, porque en la Nueva Jerusalén nobody's going to reign nadie va a reinar, but Yeshua. pero solamente Yeshua reinará. Understand that at that time, Entienda que ya en ese tiempo, even there will not be a necessity of a moon or a sun a pesar de que no vamos a tener necesidad ni de la luna ni del sol, because the whole world porque todo el mundo will be lit up va a ser alumbrado with the presence of God. con la presencia de Dios. And I don't need a sign of Y times no necesito una señal de tiempo, because there will be only one faith, porque solamente va a haber un rostro, one belief,
una creencia, one governor, un gobernador, one pastor. un pastor. So the third temple, Así que el tercer templo, we pray for prophetic significance, nosotros oramos por el significado profético de este not templo, for a sacrificial system. no por un sistema de sacrificios. But we also pray Pero también oramos that even though they return to that, que a pesar de que ellos van a regresar a este They may sistema de underst- sacrificios, they may understand that it's no longer needed. ellos puedan entender que ya no necesitan sacrificios. Father bless. This is the last question. Ahora sí, esta es la última pregunta. The week number 70 of Daniel La semana 70 de Daniel begin with the second coming of Christ or with the rapture of the church? comienza con la segunda venida de Cristo o con la iglesia, El rapto de el la rapto iglesia. de la iglesia. Of these two events are O different. estos dos eventos son diferentes. Pastor David, do you want Pastor to compare David. that? Siempre los asuntos proféticos son complicados. All the prophetic issues are always complicated. Y este asunto de la última semana es un verdadero problema. And this issue of the last weeks is a tremendous problem. Hay muchos libros escritos sobre There esto are many books written about this, y por muy buenos escritores, and by very many good writers, pero ninguno se pone de acuerdo. but none of them can come to an agreement. Entonces tenemos que dejarlo eso en las manos de Dios. So we have to leave that in the hands of God. Si alguien dice yo tengo la razón en mi libro, If somebody says, I have the I'm right, va a vender todos los libros, I'm writing my opinion, he's going to sell all the books. se va a hacer rico He's going to be rich, y viene otro después and then another one will come sobre la misma séptima semana, about the same 70th week, escribe otra cosa, write something else, también se hace rico he will become rich, y deja en problemas a las personas and everybody will be in trouble que tiene dos libros because they have two books de dos opiniones. with two opinions. Mejor confíen en el Señor, It's better to trust in the que Él Lord sí va a venir. because He will come. El versículo 27 de Daniel 9 In verse 27 of Daniel chapter 9, dice, it says, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. 27, Léalo Daniel todo. 9, 27. Tengo que ir parte por parte porque tengo que ir explicándolo en detalle, perdón. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Then he shall confirm a covenant with many for 1 week. ¿Quién? Who? ¿De quién está hablando en esta frase? Who is he talking about in this verse? Entiendo que el anticristo, I understand it to be the Antichrist, que hará ese pacto that he will do that covenant entre judíos y palestinos between Palestinians and the Jewish people para que el templo pueda ser so reconstruido. that the temple can be rebuilt. Pero luego agrega, But then it adds, a la mitad de la semana, but verso in the middle of 27, the week, y entendamos que son semanas de 7 años, and let's understand that those are weeks of 7 years. vale decir que está hablando que a los 3 años y medio So here speaking for in the 3.5 years, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. but in the middle of the week, he shall bring an end to sacrifice and offering. De estas frases yo entiendo From this verse, I understand de que el comienzo de la semana número 70, that the beginning of the week number 70 de los últimos 7 años, of the last 7 years será marcado por la reconstrucción del will tercer be marked templo. by the construction of the temple. Después sigue diciendo, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, que es el anticristo, And on the wing of abominations shall be one who makes desolate, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. even until the consummation which is determined is poured out on the desolate. Que es la venida del Señor derrotando al anticristo That is the coming of Christ, destroying the Antichrist, para implantar el milenio. to bring about the millennium. Por eso entiendo So that's why I understand de que la señal de que comienzan esos últimos 7 años that the sign that those last 7 years begin es la reconstrucción del tercer is templo. the reconstruction of the third temple.